Muy buenas noches, estimados amigos, estimados colegas. Es un gusto para este grupo de trabajo Buró Jurídico Investigador el poder estar nuevamente con ustedes en esta plática Jurisconsultus Noctem. En nombre del maestro Jorge Gómez, del licenciado Miguel Ángel García y de su servidor José Miguel González Sánchez, les damos la más cordial bienvenida a esta plática de Jurisconsultus Noctem, donde tocaremos el tema referente a lo que es la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, la diferencia que se presenta entre ambos conceptos y las repercusiones que se dan también a partir de los mismos. Bien, esta plática de Jurisconsultus Noctem, que es la segunda que damos en este tema, la semana anterior, pues nos referimos nosotros a lo que es en este caso las medidas provisionales dentro de lo que es el divorcio incausado. Pues ahora nos vamos a referir nosotros a esta parte fundamental. Bien. Hoy vamos a tener, bueno, es una Jurisconsultus Noctem, siempre hacemos referencia en estas pláticas a algún jurista destacado. Hoy nuestro jurista destacado será Hans Kelsen y haremos los comentarios al final de la plática. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta plática? Lo mismo que la que tuvimos en la semana anterior. Aquí sobre todo abordar este tema como una especie de preámbulo de lo que va a ser el seminario taller que iniciamos el próximo lunes y que llevará por nombre pues aspectos procesales del divorcio incausado en la Ciudad de México. Lo haremos también en sesiones posteriores con diversas entidades federativas, ya que muchos de ustedes, estimados amigos, nos visitan de diversas entidades federativas. Y este ciclo de pláticas que iniciaremos el próximo lunes, pues abordarán como temas en la primera sesión lo que es el escrito de solicitud del divorcio incausado, lo que es la solicitud de medidas provisionales y la elaboración del convenio, de la propuesta de convenio. Recordemos que es una propuesta. Para que en la segunda sesión veamos lo referente a lo que es la contrapropuesta de ese convenio y veamos también la posibilidad de conciliar, de construir un consenso entre la propuesta y la contrapropuesta en la audiencia correspondiente. Nuestra tercera sesión será referente a la sentencia
dentro del divorcio incausado y sus efectos, para que nuestra última sesión vayamos a referirnos a lo que es en este caso los incidentes y toda esa parte de cumplimiento que queda pendiente posterior a la sentencia cuando no se presenta o no se da ese consenso. Hoy entonces, pues esta plática que tratamos de hacerla lo más accesible posible para adentrarnos en este tema y ya abordarlo en lo que será el taller o seminario que inicia la siguiente semana, lunes, miércoles, viernes. Ya las personas que tenemos en nuestros grupos de trabajo registradas, les haremos llegar el promocional correspondiente. Bien, en ese sentido, entonces, abordamos nosotros esta temática y vamos a tomar como apoyo este material que hemos preparado para la plática de hoy y poder hacer los comentarios correspondientes. Bien, muchas veces se llega a presentar una confusión entre lo que es la disolución y lo que es la liquidación de la sociedad conyugal. Vamos a definir cada uno de estos puntos, qué es la disolución, qué es la terminación de la sociedad conyugal y cómo a partir de ello y como consecuencia de ello se presenta el tema de lo que es la liquidación, que es precisamente esa parte compleja, esa parte que hay que decirlo, muchas veces no se concluye, muchas veces se deja en el limbo y que vamos a comentar someramente el día de hoy para que ya en lo que va a ser nuestra última sesión del seminario que estamos comentando, se aborde todo lo referente a lo que es la parte incidental y de manera específica lo que es la liquidación de la sociedad conyugal. ¿Por qué comentaba yo que muchas veces se deja, valga la expresión, en el limbo o en el aire? Porque la gente establece prioridades. Me refiero al cliente, no a nosotros como abogados. Y en este tipo de juicios, muchas veces la prioridad, no porque esté mal, pues se da en lo que es la disolución del vínculo matrimonial. Mucha gente dice, es que ya, lo más importante ya lo logré, ya está disuelto el vínculo matrimonial con esta persona y ya lo que quedó pendiente lo hago después. Y ese después, pues muchas veces no se presenta. Y entonces, pues son situaciones que quedan en el aire sobre las cuales es importante hacer comentarios. Hablemos primeramente de esa sociedad conyugal. Y el primer comentario que vamos a hacer nosotros a ese respecto, pues es el referirnos precisamente al tema de lo que es la copropiedad. El artículo 938 del Código Civil para la Ciudad de México y sus artículos correlativos en los códigos civiles de las diversas entidades federativas nos dicen que hay copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenecen pro indiviso a varias personas. A partir de que surge esta sociedad conyugal, pues se presenta, se da esta copropiedad. En concreto, ¿a qué me quiero referir? Para dejarlo muy en claro. A lo mejor las personas se casaron por sociedad conyugal, no celebran capitulaciones y nunca adquieren bien alguno que forme parte de esa sociedad conyugal. Hablamos de que esta copropiedad surge a partir de que se integran a esta figura de la sociedad conyugal esos bienes, esos derechos. Entonces, hablamos nosotros aquí precisamente de esa copropiedad, de ese proindiviso que se presenta entre estas dos personas, entre los esposos. ¿Por qué es importante hablar de ello? Hay muchos tabúes, muchos mitos y realidades acerca de lo que es el tema de la copropiedad. Hablamos nosotros aquí
de esa parte alícuota, de ese porcentaje ideal de lo que es precisamente la copropiedad. ¿Qué llega a suceder? Que muchas personas de repente, muchos clientes o prospectos de clientes nos hacen este comentario. Oiga, adquirimos una casa durante la vigencia de nuestro matrimonio. Nos casamos por sociedad conyugal, yo quiero divorciarme. Entonces, vamos nosotros a subdividir la casa, vamos a generar o a derivar dos predios de un predio original o cuestiones de ese tipo. No es que al hablar de una copropiedad a mí me toque el flanco izquierdo o el flanco derecho de ese lote, por ejemplo, de lo que estamos comentando ahorita. Es el hecho de que a mí me toca un 50% de derechos de copropiedad, hablando del caso específico de la sociedad conyugal. Si habláramos de otro tipo de copropiedad, por ejemplo, la que surge de lo que son los juicios o vía sucesoria, pues a lo mejor hablamos de un inmueble que se compone de 7 u 8 partes alícuotas. Eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque no vamos a derivar ahora dos lotes, no vamos a derivar dos predios. A lo mejor, y aunque eso se propusiera, la autoridad correspondiente, no el juez, sino la autoridad de desarrollo urbano a lo mejor nos dice, no, no, yo no autorizo esa subdivisión. Aquí por la colonia donde se ubica el predio, por la superficie del predio, por los metros que tiene de frente ese predio, simplemente no autorizo la subdivisión. Entonces, no es en ese sentido. Hablamos de bienes que no admiten cómoda división y por lo tanto tenemos que hablar necesariamente de una liquidación. Primeramente, entonces, este punto surge una copropiedad a partir de que efectivamente un bien, un derecho, se integran a esa sociedad conyugal que se ha constituido. El artículo 183 del ya señalado Código Civil para la Ciudad de México y sus correlativos en los códigos de las entidades establece lo siguiente: la sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan y en lo que no estuviere expresamente estipulado por las disposiciones generales de la sociedad conyugal. Los bienes adquiridos durante el matrimonio formarán parte de la sociedad conyugal, salvo pacto en contrario, salvo pacto que se hubiera estipulado precisamente en las capitulaciones. Es decir, podemos nosotros, al momento de contraer matrimonio, establecer de manera concreta capitulaciones o que simplemente se presente la sociedad conyugal de ley, como se le ha venido también denominando, y que simplemente contraemos matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal y como en el ejemplo que yo citaba, pues se adquiere 1 o 2 años después de celebrado el matrimonio un bien inmueble, un bien mueble, derechos que sean susceptibles de incorporar a la sociedad conyugal y entonces ya estemos hablando de una manera formal de la misma. El tema de las capitulaciones obviamente es un tema que mucha gente desconoce y que todavía más gente deja de celebrar por razón de desconocimiento. Pero sí, desde luego, puede ser en este caso un excelente punto de partida donde se celebren esos acuerdos sobre bienes específicos, sobre derechos específicos. Este es entonces un primer comentario a partir de lo que establece este artículo del Código Civil para la ciudad capital. Aquí me permito hacer también una aclaración. Alguien en algún momento me hacía este comentario en talleres anteriores. Me decían, oye, es que tú no niegas la cruz de tu parroquia, ¿verdad? No niegas que eres chilango hasta el tuétano, así me lo dijeron. Sí, efectivamente lo soy.
y es algo que me llena de orgullo. Pero también me llena de orgullo, pues el hecho de tener ya más de 5 años radicando en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Bien, y de estar ejerciendo la carrera tanto ahí como en la misma Ciudad de México y en otras entidades federativas. Bien, esto es simplemente una base. Como lo comenté al principio de la plática, vamos a ir extendiendo todo ello para comentar o extender este tipo de pláticas al Estado de México, al Estado de Jalisco, al Estado de Nuevo León, a diversas entidades federativas donde se presentan situaciones específicas que difieren de otras entidades federativas. Esto para que no se piense en algún egocentrismo, en alguna situación de favoritismo. Es simplemente un punto de partida, pero no nos limitaremos a la Ciudad de México. Eso también, pues lo quiero dejar muy en claro. Vamos a abarcar otras entidades. Comentaba el lugar donde me encuentro radicando. Y por cierto, no sean malitos, si nos pueden mandar un poquito de agua porque la situación en Monterrey pues está demasiado crítica. Bien, el artículo, continuando en este comentario, el artículo 184, y refiriéndonos también a esta sociedad conyugal, nos dice que nace al celebrarse el matrimonio o durante este. Hablábamos de las capitulaciones, hablábamos de la sociedad conyugal de ley, que se da ya o se concreta a partir de que se adquiere un determinado bien o un determinado derecho y podrá comprender, entre otros, en ciertos casos solamente, los bienes de que sean dueños los otorgantes al formarla. Ahí juegan papel muy importante esas capitulaciones matrimoniales. ¿Por qué? Porque si durante la vigencia de la sociedad conyugal yo recibo como consecuencia de una herencia o un legado un bien, aún habiendo sociedad conyugal, no entre en la misma, pero si se establece alguna capitulación, alguna situación especial, sí podría incorporarse como tal. Entonces, hay que ver precisamente todo ello. Puede ser que, no, que contraigamos matrimonio bajo la figura de sociedad conyugal y nunca se adquieran bienes o derechos, que nunca se consoliden. Puede ser que desde el principio se adquieran o se cuente con ellos y sea necesaria la celebración de esta capitulación que hemos venido nosotros señalando. Bien, hablábamos nosotros y es propiamente el tema principal de esta plática, de esta primera sesión que es de forma introductoria para irnos adentrando y en su momento ya de manera específica, no solamente con presentación, sino con escritos, porque en el seminario va a haber escrito de solicitud con convenio, escrito de contrapropuesta de convenio, analizaremos una sentencia, veremos escritos de incidente, eso ya será en el seminario que iniciamos el próximo lunes, pero ahorita es importante irnos adentrando en el punto. Por disolución entendemos lo siguiente, es la acción y efecto de disolver o disolverse, eso como un concepto general. A nivel legal, la disolución de la sociedad conyugal es la conclusión del derecho real de copropiedad que acababa yo de señalar y consecuentemente del vínculo económico existente entre los cónyuges. ¿Qué quiero yo establecer aquí? Se concluye, a partir de esa disolución, se concluye la copropiedad. Este derecho real que ya señalábamos, es importante establecer que la copropiedad junto con la propiedad son derechos reales respecto de bienes específicos. Y al mismo tiempo, pues estamos hablando también de que cesa o concluye ese vínculo económico que existe entre los cónyuges.
¿Por qué? Porque hay el derecho real, esa relación directa entre la persona y el bien, la persona y la cosa. Pero también debemos establecer que ese bien respecto del cual se ejerce el derecho real, pues cuenta con un valor económico o produce algún tipo de renta o beneficio y se está poniendo precisamente fin a ello. Ahora, ¿por qué puede terminar? Hablamos de terminación de la sociedad conyugal. ¿Esta por qué podría concluir? Desde luego, por la disolución del matrimonio, que será el propósito de estas pláticas que vienen por delante, estimados amigos. Y obviamente, pues ahí tenemos el caso del divorcio, el divorcio incausado, el caso del divorcio voluntario donde se contempla. No incluyo aquí el divorcio administrativo, ya que en él no podríamos hacer ningún tipo de liquidación. Y el caso de algunas entidades federativas como el Estado de México que contemplan ya un divorcio notarial. Entonces, hablamos del divorcio. Hablamos nosotros de la nulidad de matrimonio, que independientemente de ese pronunciamiento del juez declarando la nulidad, si surgieron bienes que conformen esa sociedad conyugal, obviamente se tiene que presentar la liquidación correspondiente. Y hablamos también de lo que sería el fallecimiento de alguno de los cónyuges. Esa liquidación, hablando en este caso en concreto, de lo que sería esa parte alícuota de copropiedad de la cual era titular el cónyuge fallecido, el de cuyos en la sucesión. Puede ser entonces esta una de las formas o estas diversas formas donde se concluye con la sociedad conyugal. La disolución del matrimonio por cualquiera de estos supuestos o extremos que estamos nosotros comentando en este momento. Puede que se dé por voluntad de los consortes. Es decir, no habrá aquí una disolución de matrimonio, no hay un divorcio. Simplemente se va a promover el cambio de régimen de sociedad conyugal a separación de bienes, pero de común acuerdo de las partes. Es decir, no se presenta o no se da una situación contenciosa. Simplemente ambas partes, en vía de jurisdicción voluntaria o en el camino específico que se contemple en el código procesal de la entidad federativa correspondiente, se hará ese cambio de régimen poniendo fin, desde luego, a la sociedad conyugal. Puede que se dé también, y aquí sí sería de manera contenciosa, a petición de alguno de los cónyuges, sin reclamar el divorcio, pero cuando la persona que administra esos bienes pues haga una malversación de los mismos o amenace causar la ruina o dilapidación de ellos. Puede darse entonces esa petición por cualquiera de estos cónyuges. O en el caso de aquella sentencia que declare la presunción de muerte del cónyuge ausente. De una declaración de ausencia, que sería el primer paso, iríamos nosotros a lo que es la sentencia que declara ya la presunción de muerte y entonces entraríamos, se daría fin a esta sociedad conyugal. Entonces, en este tema de terminación y disolución, no solamente hablamos del divorcio, hablamos de todos estos supuestos que estamos nosotros indicando, destacando desde luego el tema del divorcio, que será precisamente el objeto motivo tanto de esta plática de hoy como de nuestras subsecuentes pláticas que tendremos a partir de la siguiente semana. Bien,
Planteamos aquí disolución contra liquidación, no porque sean situaciones contrapuestas, eso también hay que aclararlo, simplemente porque son conceptos diferentes y uno deviene del otro. ¿Por qué decimos que uno deviene del otro? Tenemos aquí este punto. No debe confundirse la disolución con la liquidación, entendiendo por esta última el conjunto de actos que buscan establecer si existen o no gananciales y de ser así partirlos por la mitad entre los cónyuges, reintegrar lo que se pudo haber aportado de más a la sociedad o lo que cualquiera de estos cónyuges adeuden a la sociedad conyugal, así como también la forma en que se va a manejar aquellos pasivos que en este caso haya adquirido la sociedad conyugal. ¿Qué queremos dar a entender nosotros con esto? Que la liquidación es consecuencia de la disolución. Cuando un juez en sentencia, pensemos en específico, en el caso del divorcio incausado, cuando no fue posible construir el consenso, o aún habiéndolo construido, hablando del convenio, al decretar la disolución del vínculo matrimonial, también declara disuelta la sociedad conyugal. Si hubo consenso, pues entonces esta se va a liquidar de acuerdo a lo que ha sido presentado y aprobado en convenio. Si no se obtuvo ese consenso, obviamente es que se tendrá que promover lo conducente posterior a la sentencia de divorcio para que se pueda dar esa liquidación. Al final de la plática de hoy, hablaremos precisamente, haremos algunos comentarios del tema incidental para proponer, para llevar a cabo esta liquidación cuando no fue posible ese consenso entre las partes. Cuando hablamos de ese consenso y en lo que es la segunda sesión del taller que inicia la próxima semana, específicamente en esta segunda sesión, hablaremos de la posibilidad de consensuar, de establecer de común acuerdo un convenio final entre la propuesta original de convenio y la contrapropuesta que presenta la parte llamada a este divorcio incausado. La parte llamada, no la parte demandada. Uno propone o solicita el divorcio incausado y la otra parte es llamada. Entonces hay que entenderlo así. Se hablará de esa audiencia, de la importancia y sobre todo, y como lo destacábamos en la plática de la semana anterior, el ser abiertos. Y ahí tomemos también como abogados el grado de participación y muchas veces de responsabilidad que recae en nosotros. Muchas veces se está ya muy cerca del consenso, se está ya muy cerca de aterrizar un convenio definitivo. A lo mejor a nuestro cliente le brillan hasta los ojos y somos nosotros quienes entorpecemos el poder consolidar ese convenio. No, 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 no acepte, no, no acepte, vamos por todo. O usted me dijo que quiere hundir a su todavía cónyuge. Vamos a hundirlo, vamos a hundirla. No tomemos ese tipo de posturas. Ponderemos y analicemos lo que se presenta. Muchas veces está muy cerca de ello. A veces es el propio cliente quien nos dice que no, quien no tiene esa disposición para consensuar, para conciliar. Pero también, y hay que reconocerlo como abogados, que muchas veces somos nosotros los que entorpecemos cualquier tipo de negociación. No hablo más de ello, pero sí establecer lo que se va a presentar en esa audiencia. Entonces aquí, pues vamos ahora sí ya, partiendo de la disolución,
a proponer esa repartición, a proponer la forma en que vamos a dar por terminada esa copropiedad, esa cotitularidad que se da de bienes y se da también de derechos. Bien, como comentario subsecuente de ello y en el tema específico de la sociedad conyugal. Esta abarca los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio, salvo y como lo hemos comentado, que haya habido algún pacto en contrario en las capitulaciones, en aquellos casos donde éstas se celebraron al momento de contraer matrimonio. De la misma surgen los gananciales a favor de cada cónyuge, los cuales serán reconocidos a cada uno en caso de divorcio. Y por lo que hace al fallecimiento de alguno de ellos, es lo que constituye la más hereditaria en la sucesión. El tema de las sucesiones es también un tema, un tópico de mitos y realidades. ¿Por qué? Porque lamentablemente ante la gran falta de cultura jurídica que hay en nuestro país, muchas veces estas personas que inician una sucesión tienen confusas sus ideas, denuncian la cónyuge supérstite y los hijos. Y dije la cónyuge supérstite porque generalmente muere primero el señor y después la señora, a veces incluso muchos años después la señora. Bien. Y hacen una propuesta indebida, por ejemplo, cuando se entra a la segunda sección de inventarios y avalúos, pues se habla aquí de lo que es la totalidad de los bienes. Dicen, estos son los bienes de los cuales era titular el de cuyos o autor de la sucesión. Y entonces entra su señoría. Se le previene a los promoventes, al albacea, para que aclare, toda vez que el de cuyo se encontraba casado por sociedad conyugal y uno de los denunciantes o una de las denunciantes en la presente sucesión es la cónyuge supérstite. ¿Qué se vuelve entonces materia de la sucesión? Su copropiedad, su cotitularidad, sus gananciales del de cuyos, pero no de la señora, esos son de ella, esos no son materia de sucesión. Entonces hay que entenderlo para ser específicos al momento de señalar qué es lo que aquí conforma esa masa hereditaria. A veces el juez se percata desde el momento en que proponemos o iniciamos la sección segunda. Pero hay ocasiones en que no se percata y entonces el problema puede presentarse al momento ya de la sentencia de adjudicación. No me extiendo más. Ya tuvimos en 2 ocasiones el taller correspondiente a las sucesiones, ya no lo han solicitado. Próximamente tendrán noticias nuestras de cuándo volvemos a presentar este taller acerca del juicio sucesorio. Aquí en el caso del divorcio, pues hablamos de una cuestión similar. No olvidemos que hay gananciales cuando verdaderamente hay que liquidar esa sociedad porque hay bienes, porque hay derechos o incluso obligaciones, pues debemos entender que hay gananciales y que a cada uno le corresponden esos gananciales. Muchas veces se llega a presentar el caso y obviamente, pues muchos de ustedes, la mayoría de ustedes lo han vivido. Cuando se acerca, por ejemplo, la señora que se quiere divorciar y que nos dice, oiga, mire, yo tengo 5 amigas que ya se divorciaron y que le quitaron todo al exmarido. Entonces yo pretendo lo mismo. Quiero que usted le quite todo. Ay, están casados por sociedad conyugal, ¿verdad, señora? Sí, claro que sí. Ubicar desde ese momento a la persona. Es que no le vamos a quitar todo, es que hay gananciales. Entender precisamente esta parte de la que va muy de la mano
el llegar a un acuerdo conciliatorio, establecer un convenio entre ambas partes y evitar irnos a los incidentes de liquidación de la sociedad conyugal. Ubicar bien a nuestros clientes, ubicar bien a los clientes respecto de lo que esto implica, respecto de lo que esto significa. Por lo que hace entonces a esta liquidación de la sociedad conyugal, en este tema ya ahora sí específico del divorcio, si hay convenio entre ambos divorciantes respecto de la forma de liquidar la misma, se atenderá a dicha convención si se encuentra ajustada a derecho, lo cual no es tema menor. Puede ser que aún habiendo consenso, ese convenio ya aterrizado, pues no sea contrario a derecho. De no ser así, de no establecer ese convenio, ahora sí ya común, ese consenso, pues entonces se tramitará la misma, esta liquidación en vía incidental y el juez emitirá sentencia interlocutoria ordenando la forma en que se hará la liquidación. Sobre este tema también quiero hacer este comentario. En el caso de la Ciudad de México, hablamos de incidente. Muchos amigos nos visitan del Estado de México y seguramente dirán, oye, es que en el Estado de México no se llama incidente. Ahí hablamos de que después a la sentencia de divorcio se cuenta con 5 días para que ambos divorciantes presenten sus pretensiones por escrito. Y en algunas otras entidades federativas pudiera haber la forma específica o la manera en que denominan de manera concreta esta situación. Aquí hablamos de incidente, pero hago el comentario o a la forma específica o a la vía específica en que la legislación procesal de cada entidad federativa establezca para liquidar esta sociedad conyugal posterior a la sentencia de divorcio, cuando no fue posible ese consenso, ese convenio en común por parte de estos divorciantes. A eso me refiero, ahí está precisamente la importancia de todo ello. ¿Qué es el incidente? Hablemos un poquito de qué es este incidente. Insisto, en la última plática de nuestro taller, que será de este lunes que viene en 8, esa cuarta y última plática, veremos escritos de incidente, donde ya de manera específica se presenta. Ahorita presentamos a ustedes algunos comentarios en relación a lo que es el incidente. Es una cuestión accesoria que que puede surgir. Primero hago este planteamiento, después abordo el tema específico del divorcio incausado. Es una cuestión accesoria que surge o puede surgir de manera paralela al juicio principal, sea que se trate, por ejemplo, de incidentes que ameriten cuestión de previo y especial pronunciamiento. Aquellos incidentes de carácter dilatorio, como puede ser, por ejemplo, la falta de personalidad, la litispendencia, la conexidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de la vía ordinaria civil o cualquier otra vía contenciosa, y que por lo tanto deben resolverse para que el juicio pueda continuar. Otro caso, pues, es la nulidad de actuaciones. O bien aquellos que tendrán repercusión en el fondo del asunto y que son de carácter perentorio, como pudiera ser, por ejemplo, una falta de legitimación, como pudiera ser en este caso, pues cualquier otra situación que se reserve para la definitiva, como es, pues también la objeción de documentos o la tacha de testigos. Bien. Esto no tiene nada que ver ahorita con nuestra vía, que es el divorcio incausado, pero hago este comentario para tratar de ubicar de manera concreta qué es o qué son los incidentes que pueden presentarse durante la secuela procesal
antes de que se pronuncie la sentencia definitiva, ya sea que ameriten ese artículo de previo y especial pronunciamiento, o bien que se presenten de manera perentoria y se resuelvan en definitiva. Y otro caso será de aquello que sea posterior a la sentencia. Bien, de igual forma tenemos aquellos que surgen a partir de que la sentencia definitiva cause ejecutoria. ¿Cómo son los incidentes de ejecución de sentencia? ¿Cómo sería aquí el caso concreto de la liquidación de la sociedad conyugal, los cuales nos permiten materializar los resolutivos de dicha resolución o aquellas partes que quedaron pendientes? Tanto podemos hablar de liquidación de sociedad conyugal, podemos hablar de guarda y custodia cuando ésta no se decidió, no hubo consenso. Pudiéramos hablar del tema de alimentos, todo aquello que queda pendiente y desde luego, pues lo que es la liquidación de la sociedad conyugal. Todo esto posterior a la sentencia de divorcio, insistiendo que es cuando no se dio ese acuerdo, cuando no se presentó el consenso correspondiente. Es entonces a lo que nosotros nos estamos refiriendo. Este incidente, obviamente, cualquier incidente, pues nos habla ahora sí ya de cuestiones contenciosas, de cuestiones que parten precisamente de pretensiones de las partes. Uno presentará o iniciará ese incidente con las pretensiones o prestaciones que reclamen esta vía incidental y con las pruebas en que sustente el incidente. La contraparte contestará él mismo, aportará también las pruebas correspondientes si lo hace. Se llevará a cabo la audiencia incidental de desahogo de pruebas y alegatos y se pronunciará la sentencia correspondiente. Vamos a desglosarlo poco a poco. ¿Cuál es el fundamento legal? Hablando en concreto de la Ciudad de México. El artículo 88 del Código de Procedimientos Civiles establece lo siguiente: los incidentes se tramitarán, cualquiera que sea su naturaleza, con un escrito de cada parte y 3 días para resolver. Si se promueve prueba, deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse. Si las pruebas no tienen relación con los puntos cuestionados incidentalmente o si estos son puramente de derecho, el tribunal deberá desecharlas. Partiendo de este fundamento legal, yo quisiera hacer esta remembranza, este comentario, para aterrizar todavía más esta parte que se está presentando. Bien, lo voy a manejar a lo mejor de manera chusca al principio, pero lleva mucho de fondo. Perdón, tiene mucha razón de ser. Hay un cantante venezolano, ya de ciertos años de edad, que en sus juventudes hizo muy famosa una canción. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Un cantante venezolano que inmediatamente ubican ustedes. Bien. Este artículo 88 nos habla de las pruebas. Y si yo pretendo liquidar una sociedad conyugal y en esa sociedad conyugal hay bienes inmuebles o suponemos que hay bienes inmuebles, pues entonces es importante lo siguiente. ¿Qué me acredita como titular del derecho real de propiedad, hablando en concreto de un bien inmueble? La respuesta es muy simple. En este caso, un testimonio notarial debidamente inscrito en el registro público de la propiedad, en un número de folio real electrónico específico o en algún libro del registro cuando todavía no se ha dado la migración
del libro al folio. En mi favor o en nuestro favor, hablando del tema de la sociedad conyugal y hablando en concreto de bienes inmuebles, lo aclaro, estoy tocando el tema de los inmuebles. Oiga, a ver, señora, ya salió la sentencia. Vamos a iniciar el incidente. ¿Me puede usted traer las escrituras de la casa o cualquier información que me pueda establecer que efectivamente se adquirió el bien? Y nos lleva un contrato privado de compraventa. Así nada más. Oiga, señora, pero pues es que nunca elevaron este contrato a escritura pública, ¿no? Nos vendieron, firmamos el contrato, pagamos, nos entregaron el inmueble y pensamos que con eso era suficiente. Pues no, debió haberse promovido el otorgamiento y firma de escritura. Entonces, hay situaciones que se presentan en ese sentido. Al hablar de pruebas, y si yo pretendo liquidar la sociedad conyugal, obviamente tengo que empezar por acreditar la propiedad de aquellos bienes o la titularidad de aquellos derechos que yo pretendo liquidar en en este incidente de liquidación de sociedad conyugal. ¿Por qué hice la referencia de aquello de dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada? Porque hay mucha gente en nuestro país que lo único que tiene es un contrato privado de compraventa. O peor aún, tienen un contrato de cesión de derechos ejidales o comunales, de bienes que no forman parte de propiedad privada, que no están inscritos en el registro público de la propiedad, puesto que están inscritos en el registro agrario nacional. A lo mejor hablamos de alguna parcela que forma parte de un ejido, de una comunidad agraria, y están inscritas en el registro agrario nacional. O muchas veces hay personas que nos presentan, no en este caso, simplemente hablo de la gran incertidumbre que hay en el tema de propiedad. Personas que nos presentan un testamento, mire, aquí mi abuelita claramente me está designando como heredero de su casa. Sí, señor, qué bueno. Pero usted tiene que abrir la sucesión. Un juez tiene que adjudicarlo en sentencia. Tiene que protocolizar esa sentencia. Y ahí sí ya se la creería. Ahí sí ya usted es propietario. Usted tiene ahorita una causabiencia. Eso no se lo niego, pero tiene que abrir la sucesión. Digo, esa un poquito aparte del tema de lo que es la sociedad conyugal. Pero en el caso de la sociedad conyugal, muchas veces pues no se cuenta con los elementos o medios de prueba suficientes para proponer la liquidación y muchas veces, y hay que decirlo, porque no existen. Como en el caso de la señora que llegó con su contrato privado de compraventa. Y me sucedió una vez, a ver señora, bueno, déjeme verificar en el registro público de la propiedad. Fui al registro y el bien, si bien es cierto, se encontraba inscrito, se encontraba matriculado, no era a favor de la persona que le vendió. El titular del derecho de propiedad era otra persona. Entonces, pues aquí estamos hablando de que pues no se está presentando como tal una propiedad. Y eso hay entonces que destacarlo porque es importante. Un comentario al margen. Quiero ser también muy claro en ese sentido. He venido yo hablando del registro público de la propiedad y del comercio. Sé que al visitarnos muchos de ustedes, estimados amigos de diversas entidades federativas, podrían hacerme este comentario. Oye, ¿qué te crees? En mi entidad eso ya no existe. Yo vivo en Puebla y se llama Instituto de la Función Catastral y Registral. O vivo en Nuevo León y también se llama Instituto de Catastral y Registral. O vivo en el Estado de México y se llama Instituto de la Función Registral.
o vivo en Yucatán y se llama Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial para el estado de Yucatán. Bien, y a lo mejor otras denominaciones, pero siguen ejerciendo funciones registrales. Por eso cuando yo digo registro público de la propiedad, aunque ya no se llame así en alguna entidad, me refiero a la dependencia que tiene a su cargo la función registral independientemente de cómo se llame. En caso de admitir estas pruebas en las cuales estamos basando nuestro derecho, ahora ya de forma controvertida. ¿Por qué? Porque hablamos de demanda incidental como tal. Hablamos de contestación a la demanda incidental. Hablamos de esa obligación de asumir la carga de la prueba respecto de las pretensiones controvertidas, pues entonces será importante que al haber pruebas, pues se proceda al desahogo de la misma, de las mismas. Por lo tanto, aquí entonces, pues habrá la audiencia incidental, donde se desahogarán pruebas, tanto aquellas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, como aquellas que requieran de alguna forma de desahogo especial, prueba confesional, prueba testimonial, prueba pericial, la preparación de alguna documental, como pudiera ser un informe de autoridad, un informe de alguna institución privada. Y posterior a ello, desahogadas las pruebas, las partes alegan de su derecho y se emitirá esta sentencia interlocutoria. Bien, obviamente el propósito de comentar todo esto, insisto, hoy en esta Jurisconsultus Noctem, es tener esta idea general. Obviamente, esto es apenas un planteamiento y lo desarrollaremos, lo comentaremos ya de manera amplia, de manera exhaustiva, a partir precisamente de nuestro seminario en 4 sesiones que inicia el próximo lunes. Ya el maestro Jorge Gómez les estará haciendo llegar los promocionales correspondientes y si alguien de ustedes no tuviéramos todavía sus datos registrados, pues les pediríamos que en el chat de esta plática, pues pudieran subir su correo, su número de WhatsApp, para poderles hacer llegar entonces toda esta información y la manera de poder acceder a lo que será este taller, este seminario, que pues como muchos que hemos venido presentando en estos ya 3 años de trabajo de Buró Jurídico Investigador, presentamos y proponemos a todos ustedes. Hablábamos de esta Jurisconsultus Noctem, donde destacamos o hacemos nosotros aquí la remembranza de algún jurista destacado. Si no hubiera estos juristas destacados, el derecho simplemente no existiría. Y hoy nuestro invitado virtual, pues es Hans Kelsen, ¿no? Ese autor de la teoría pura del derecho, este gran filósofo del derecho, cuya una de sus grandes aportaciones fue precisamente la constitución del Estado austriaco posterior a la Primera Guerra Mundial. Posterior a ello y por cuestiones políticas, se traslada este autor a los Estados Unidos de Norteamérica y desde luego también la relevancia que nos propone Hans Kelsen al hablar tanto de la norma fundante como de las normas fundadas en su famosa pirámide, en lo que es el tema de la jerarquía de la norma. Y otra más de sus aportaciones, el poder sancionador de la norma jurídica y de sus instituciones. Entonces, homenaje y honor para Hans Kelsen. Muchas gracias a todos ustedes, de verdad, estimados amigos, por el favor de su atención y quedo a sus órdenes si hubiera ahorita algún comentario, alguna duda, alguna acotación. Muchas gracias por el favor de su asistencia y si hubiera esa duda o comentario, pues bastará con que abran su micrófono
para estar con mucho gusto a sus órdenes. Adelante, licenciado Valdés, como siempre, un gusto saludarlo. Buenas noches. Una pregunta muy breve, maestro. Un cliente me pregunta que si su padre le quiere ceder una propiedad, ¿entraría dentro de la sociedad conyugal? Sí, perdón, la primera parte de su pregunta se perdió un poquito su audio, no sé si nos la pudiera formular otra vez. A un cliente, su padre le quiere ceder una propiedad. Sí. Me pregunta si entraría dentro de la sociedad conyugal. Bien, la respuesta sería que no. ¿Por qué? Porque lo está adquiriendo con posterioridad a la celebración o a la constitución de la sociedad conyugal. Esto se está dando a través de un título distinto. No entraría en esta sociedad conyugal a menos de que hubiera capitulaciones y algo se hubiera establecido al respecto en relación a la forma o al título con que pudieran darse ciertos bienes. Pero por regla general, no. Maestro, buenas noches, perdón. Muy buenas noches, licenciada, a sus órdenes. Licenciado, muchas felicidades primero por la claridad en su exposición. Y mi pregunta es que si este derecho real prescribe, porque tengo un amigo que hace muchos años se divorció, pero no hubo la liquidación de la sociedad conyugal, y si todavía puede hacer uso de esta acción. Bien, primeramente debemos nosotros decir que esto no prescribe. Y traigo aquí a colación un principio de la copropiedad que es fundamental, que nos dice a nadie se le puede obligar a permanecer en la indivisión. Por eso es que hablamos de un derecho que no prescribe, ya sea al hablar de la liquidación de la sociedad conyugal, como en cualquier otro caso donde haya esa copropiedad. A mí no me pueden obligar a permanecer en la indivisión. Puedo incluso proponer vía judicial, pues el que cese esa copropiedad. Entonces, no prescribe y citamos este principio que le comento. Muchas gracias, maestro. Al contrario, a sus órdenes. Licenciada Jazmín Bórbor, a sus órdenes. Buenas noches, doctor. Excelente Buenas noches. ponencia. Gracias por la invitación a hacernos parte de estos talleres que son muy importantes para nosotros tener más conocimiento del tema. Mi pregunta está un poco fuera de la normativa ahorita de lo que usted está hablando, pero me gustaría saber, dentro de una herencia, en la partición de los bienes, la esposa está viva, pero tiene los hijos vivos, 11, entraría una propiedad que está a nombre de ella, pero fue construida dentro del vínculo matrimonial. Esa era mi pregunta. Claro que sí, licenciada, ¿cómo no? Fíjese que muchas veces otro de los puntos muy controvertidos en el tema de las sucesiones se da cuando se inicia la cuarta sección y se presenta el proyecto de partición por parte del albacea. Volvemos a lo mismo, ¿qué constituye precisamente la masa hereditaria? Aquí se construye o se adquiere ese bien con recursos propios de la cónyuge supérstite y se da la construcción pues con recursos, en este caso, del decuyus. Aquí lo importante y lo que nos da la pauta es precisamente cuando se adquiere registralmente este inmueble, ya que si en este caso se adquiere ya dentro de la vigencia de la sociedad conyugal, independientemente de que la escritura o título haga referencia solamente a la señora, al ser dentro de la vigencia de la sociedad conyugal, pues hablamos también de esos gananciales por parte del decuyus. ¿Por qué digo que es un tema controvertido? Porque aquí hablaríamos, por ejemplo, en que la materia de la sucesión son los gananciales del señor y ahí cada uno de ellos pues tendría una parte de copropiedad. Hablaríamos nosotros de que primero son coherederos, posteriormente y a partir de la sentencia coadjudicatarios y al protocolizar esa sentencia ya serían copropietarios.
Y ahí hablaríamos también de que dentro de esa masa hereditaria, esa parte, eso que constituye la masa hereditaria, pues la señora también tendría una parte, de acuerdo a lo que usted nos comenta, a menos claro está de que en alguna entidad federativa se estableciera alguna cuestión diferente. Pero la regla general pues nos habla de ello. Porque es un tema controvertido. De repente nos toca esto, entrando un poquito a sucesiones. Resulta ser que es separación de bienes y resulta ser, hablemos primero, sociedad conyugal, muere el señor. Ya decíamos que generalmente muere primero el señor. Bien. Y aquí hablamos de que hay 3 casas y hay precisamente la señora con 2 hijos. Y ellos dicen, es que nosotros quisiéramos una casa para cada quien. Bien, hablamos de una herencia donde todo es para todos, respetando esos gananciales. Y una figura que poco se aborda es precisamente la de los legados. ¿Qué pasa si está casado el de cuyos estuvo casado por separación de bienes? Es titular de 3 casas y es la esposa con 2 hijos. Si establece la casa A para la señora, la casa B para el hijo mayor y la casa B para el hijo menor, pues está estableciendo legados. Ahí sí se podría dar la adjudicación de bienes específicos a personas específicas. Pero cuando no hay legados, hablamos de herencias donde todo es para todos. Muy amable, doctor, por su aclaración. Excelente. A sus órdenes, licenciada, con mucho gusto. Licenciado Carmona. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando la parte de la cual nosotros representamos compró un terreno antes de contraer nupcias? Lo regularizó en el municipio, pero posteriormente se casa y dentro ya del matrimonio solicita la inmatriculación administrativa, su primer antecedente registral. ¿Esa propiedad entra dentro de la liquidación? Bien, aquí no tendría por qué entrar porque hablamos o nos remitimos al momento de lo que es la adquisición. Obviamente sabemos que hay campañas de regularización a nivel municipal, a nivel catastral, y hablamos también pues de la vía de la inmatriculación a nivel judicial. Pero desde luego, y si hubiera aquí alguna cuestión controvertida, tenemos que remitirnos a lo que es el inicio o el surgimiento del derecho real. Aquí estaríamos entonces remitiéndonos al momento en que se da la adquisición, independientemente de esa regularización. Si fuera, por ejemplo, vía judicial, pues nosotros hablamos del momento en que se generan los actos posesorios que nos permiten prescribir. Si fuera, por ejemplo, a nivel administrativo, pues también se habla de una antigüedad en lo que es la detentación. Ahí los tiempos serían muy importantes para determinar si forma parte o no de esa liquidación y qué antecedentes establece el título correspondiente respecto de este acto generador que se consolida a través de esta resolución o determinación. Ok, muy amable, licenciado. Muchas gracias. A sus órdenes, licenciado. Al contrario, licenciado Heriberto Torres. Ya, ahí estoy. Buenas noches, licenciado. Muy buenas noches. Sí, tengo una duda. Tengo un asunto donde precisamente ya es un divorcio, pero en la parte de la liquidación de sociedad conyugal me atoré en el tema de precisamente de identificación de los bienes, porque fueron socios de una empresa, ahora sí que en cierta parte, y eso cómo lo meto, porque al final son socios y estaban casados, entonces, ¿cómo fungirían para el tema del pago de dividendos? Toda vez que ya el cónyuge, ahora sí que me está comentando que maneja que no tiene nada en la empresa. O sea, que se quedó vacía cuando me dice la esposa, ¿no? Pues yo vi las facturas que
le facturó al gobierno de la ciudad pues, varios millones por prestación de servicios y nunca me dio ni una parte de dividendos. Aquí fíjese que ese asunto que plantea usted es muy interesante y por eso a lo largo de la plática hablábamos tanto de bienes como en este caso de derechos. Se crea una sociedad y obviamente hay aportaciones al capital social a través de acciones que cada uno de ellos detenta. Nosotros podemos liquidar esas acciones en lo que es el incidente de liquidación de sociedad conyugal, pero el tema corporativo resulta más complejo. ¿Por qué? Porque hablamos nosotros de que es necesario liquidar la sociedad como tal. Y ahí hablamos nosotros tanto del aspecto de activos como del aspecto de pasivos, donde pudiéramos encontrar incluso pues una lista de acreedores, dado el caso, acreedores preferentes, Seguro Social, la Secretaría de Hacienda, acreedores comunes como pudieran ser bancos o particulares. Entonces, pues ahí sí sería bien importante abordar o manejar esa liquidación de la sociedad como tal, pero ya en la vía correspondiente, que no sería propiamente el incidente de liquidación. ¿Por qué? Porque ahí sí no podríamos nosotros, por ejemplo, llamar a acreedores, no pudiéramos hacer nosotros también lo que es una enajenación de activos. Entonces el tema se vuelve más complicado y por eso sería importante verlo bajo esa perspectiva, ver si hay más socios o si exclusivamente ellos eran los socios. Ok, licenciado, muchísimas gracias. Al contrario, a sus órdenes. Licenciada Hortensia, a sus órdenes. Muchas gracias. Buenas noches ante todo. Buenas Le noches. agradezco mucho esta invitación. Fíjese que aquí hay un tema que se me hace algo controversial. Este es un asunto que se da en un lugar que se llama, bueno, es por Ameca, Labor de Solís. Esta señora vivió 14 años con el después su esposo, porque al año, o sea, un año antes de morir se casaron. Él tenía una propiedad, la cual fue herencia. Entonces, la familia la saca. Ella, yo no entiendo, ahorita habló usted sobre un detalle, ¿no? Que muchas veces dan la posesión, más no sé si se haya hecho en el registro público de la propiedad, el cambio y todo. Entonces, la familia pues le quiere quitar la propiedad. El comisariado le da un papel, un documento donde hace ver que todos los años que estuvo la señora viviendo con el señor y que pues realmente los derechos son de ella, pero no hay ningún documento que acredite que realmente pues haya ahora sí, en el registro público de la propiedad, escrituras o algo del predio. Entonces, ¿aquí qué procedería, licenciado? Claro que sí, mire, aquí se da una situación como yo la entiendo de la siguiente manera. Si usted me habla de un comisariado y me habla de derechos respecto de la tierra, quiero entender que se trata, por ejemplo, de derechos sobre una parcela y que esa parcela forma parte de un ejido o de una comunidad y que por lo tanto su registro consta en el Registro Agrario Nacional, no en el público de la propiedad. Hoy en día, tanto la ley agraria y partiendo del artículo 27 constitucional, contempla una acción que se llama de dominio pleno, donde ya previa determinación de la asamblea de ejidatarios o comuneros, estos ejidatarios o comuneros pueden adquirir la propiedad sobre su parcela e inscribirla en el registro público de la propiedad. Pero si no hay ello, estamos hablando nosotros de una titularidad de derechos, en este caso a nivel agrario. Y cualquier situación controvertida sería materia del Tribunal Unitario Agrario. Entonces, ahí hablaríamos precisamente de ello. Obviamente también, y hablando de las disposiciones de lo que es la ley agraria, pues se contempla también el tema de la lista de sucesores, ver si el autor, en este caso, el titular de los derechos, dejó o no dejó una lista de sucesores, pero esa sería la vía o el camino para poder pelear esa parte.
Le agradezco mucho, licenciado. Sí, me atreví a hacer la pregunta porque hace un momento en el tema salió ese punto. Cuando dice usted que dejan realmente en el lado agrario, dejan un documento solamente de sucesión, ¿no? Entonces dije, no, pues puede que venga de ahí todo. Y ahorita realmente pues me saca de esa duda y lo platicaré con esa persona. Le agradezco mucho, Dios me lo bendiga. Igualmente, muchas gracias, licenciada. Licenciado Hurtado, a sus órdenes. Licenciado, yo tengo aquí un caso de una persona que se divorció pues, por un, ¿cómo se llama? Un divorcio necesario. Sí. Entonces quedó bien, todo el juicio lo terminó, pero él no fue por la resolución. Ya no fue para el registro civil a llevar los documentos en donde constaba que ya estaba divorciado. Entonces ahora él se quiso casar y ahora tiene el problema de que pues no puede. Entonces ahorita yo, como le digo, pues es que necesitamos ver qué es lo que está, cómo está todo. Ese es el problema y esa es la inquietud que como yo le preguntaba. Sí, como no, licenciado. Aquí es bien importante. Se dio en su momento y cuando así se contemplaba, pues lo que es el divorcio necesario, que bueno, ese obviamente se basaba en causales. El juez decreta la disolución del vínculo y ordena hacer la anotación en el registro civil y de la sentencia, y eso pues nunca sucedió, y eso ya tiene años. Aquí es importante ver si esos autos, si ese expediente todavía fuera posible traerlo de lo que es el archivo judicial, porque seguramente fue remitido, y estar atentos a la respuesta del archivo judicial. Puede ser positiva, remitiendo, devolviendo esos autos, o puede ser negativa, que diga el archivo judicial que dichos autos ya fueron incinerados, ya fueron destruidos. Ahí pudiéramos pensar en que con las constancias que hubiera, pues se pudiera promover una reposición de autos, de tal forma de que se llegue a la certeza de que hubo esa sentencia y hacer la anotación correspondiente. Estaríamos dependiendo de ello. Ok, muchas gracias, licenciado. Al contrario, a sus órdenes, licenciado. Licenciado Alberto Hernández, a sus órdenes. Maestro, buenas tardes. Gracias por atender y gracias por la exposición. Maestro, yo traigo un asunto, es incidente de liquidación de sociedad, en donde a mí me contrata la señora, mi clienta, y porque su ex esposo la corrió, la expulsó del domicilio conyugal y se fue a rentar a otra parte. Entonces, se abre el incidente de sociedad conyugal, el señor se le emplaza formal y legalmente en el domicilio conyugal. Entonces, no dio contestación a ese emplazamiento. Entonces, su servidor pretende promover la rebeldía y que se le notifique las siguientes notificaciones por boletín judicial. Posteriormente, presentar un avalúo y hacer una propuesta de convenio. ¿Estoy en lo correcto o cómo, maestro? En eso estoy atorado. Sí, Gracias. cómo no. Aquí, independientemente de lo que contemple el Código de Procedimientos Civiles de su estado, pues aquí es totalmente claro de que, bueno, procesalmente se le emplaza, se cumple con ello. Aquí lo importante, parte antes que nada de la razón del actuario, donde se establece que fue debidamente emplazado, porque de ahí deriva precisamente el acuse de rebeldía. Y es atribución de los jueces el verificar que efectivamente, pues el emplazamiento se haya realizado de manera correcta. Bien, de ahí entonces, pues será importante qué pruebas se establecieron y cómo se plantearon los hechos en el incidente. ¿Qué debemos recordar esto? Si el emplazamiento fue personal y no se contesta, pues se tendrá por contestada en sentido afirmativo. Si no fue personal, se van a tener por contestados en sentido negativo, a reserva de lo que se indique en otros códigos procesales.
Y obviamente será importante las pruebas que se hayan ofrecido proceder al desahogo de pruebas, y en este caso que el avalúo es fundamental junto con la acreditación del derecho de propiedad, pues ya hayan sido ofrecidos como prueba en el planteamiento del incidente, a menos de que la legislación local permita o hable del ofrecimiento de pruebas posterior al emplazamiento. Eso va a ser muy importante. Esa declaración de rebeldía que solicitará usted es importantísimo cómo la va a plantear, a efecto de que se le tenga por contestado el incidente en sentido afirmativo por haber sido personal o en sentido negativo. Y eso nos llevaría, este segundo supuesto, a reforzar las pruebas en que nosotros basamos esto. Que muy bien, gracias, maestro. Al contrario, a sus órdenes. Licenciada Paola, sus órdenes. Hola, buenas noches a todos. Gusto en saludarle, maestro José. La pregunta es esta. Se acerca la persona comentándome que estaba divorciada. Para esto había rumores que la expareja había contraído matrimonio. Y para poder llevar el tema, tuve que revisar la información. Grande fue la sorpresa que el señor se casó estando casado. ¿Cómo me entero? Revisando la información de fondo. ¿Qué quiere decir? Que el matrimonio aún sigue vigente. El señor ya se volvió a casar. Recientemente nace el bebé de su segunda pareja, de la concubina, por decirlo así, porque la esposa sigue siendo la primera. ¿Qué sucede acá respecto a los bienes? El tema es esto. Él no está divorciado cuando él ya se casó en su comunidad. Hasta donde se entiende, él presentó un acta de divorcio. Bueno, con todo respeto al abogado, al parecer llegó ese tipo de procedimiento que no debió, o sea, no lo hizo como tal. Con el matrimonio tiene 4 hijos. Hay bienes. Ahora bien, él vive con la concubina. Ya nació un bebé. ¿Qué sucede ahora? Aquí la pregunta es, o la duda es, ¿qué sucede? La señora, ¿le conviene seguir casada o ella que realice dicho trámite? Acaba de enterarse el señor porque ya tiene hijos mayores, le dice, papá, tú nunca te divorciaste y no es válido tu matrimonio. Le dice, ¿cómo? Se sorprende. Entonces le digo a la clienta, ¿sabe qué? Mejor no se divorcie, déjelo así hasta que él realice dicho trámite, ¿no? Como corresponde. Pero yo me quedo con esta inquietud por los bienes, siendo ella la esposa en un futuro, pensando en un futuro, él ahorita ya adquirió otro bien a nombre de él. El momento de realizar el divorcio, pues se van a ir los bienes, la división de bienes, que es del 50-50. ¿Qué va a pasar con la concubina? Ahora, dejemos la concubina. ¿Qué va a pasar con la criatura ya nacida? Ajá. Esa es mi duda. Claro que sí, licenciada, con mucho gusto. Bueno, aquí nosotros efectivamente subsiste el primer matrimonio. El segundo, pues obviamente está viciado de nulidad. Esta segunda señora ni siquiera tiene el carácter de concubina, porque en realidad, pues para que haya concubinato, las personas que lo conforman, ambos deben estar libres de matrimonio. Obviamente lo que convendría es llevar a cabo el divorcio y correspondientemente la liquidación de la sociedad conyugal. Pero también señalábamos al principio de la plática que cualquiera de los cónyuges, sin necesidad de demandar el divorcio, puede solicitar o demandar la disolución de la sociedad conyugal cuando se amenaza la estabilidad de los bienes, cuando hay riesgo de que estos se dilapiden. En fin, si ella no se quiere divorciar, puede pedir que cese esa sociedad conyugal y que consecuentemente se haga aquí el inventario de los mismos, continúe el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes y se le confiera a ella la administración. Podríamos pensar en esa vía alterna a reserva de lo que contemple el Código Procesal.
Si en dado caso que no fuese así y continúa, ella no realiza ningún trámite, porque la malicia luego ingresa, ¿verdad? Sí. Dice ella, bueno, me conviene que seguir casada porque va a seguir adquiriendo bienes y el día de mañana que yo quiera, ahora sí voy con todo, bueno, porque quedó muy dolida con el tema, entonces dice, ahora voy con todo, ¿no? ¿Hasta dónde? Yo sé que eso está mal, o sea, está mal también, pero ¿hasta dónde puede ser posible que ahora sí, con todo respeto, la otra pobrecita se va a quedar sin nada y la esposa va a decir, Dios no quiera, fallece el señor, hasta el cuerpo va a pelear? Pues, ¿hay posibilidad de ello? Bien, yo le voy a decir aquí qué sucede. Y partimos, por ejemplo, de una situación que pues es hasta de sentido común. Todas aquellas señoras que dicen, es que yo no sabía que era casado. Digo, la verdad se me hace ingenuo ese tipo de pensamientos porque obviamente saben que sí está casada la persona. Digo, es muy difícil que haya un engaño en ese sentido, ¿no? Aquí va a ser bien importante, recordemos que muchas veces el éxito depende del planteamiento de las acciones correspondientes. ¿Por qué? Porque aquí en este caso, pues hablamos tanto de la cuestión del divorcio, la esposa puede pedir el divorcio y respecto del segundo matrimonio, entrecomillado eso de matrimonio, obviamente está viciado de nulidad y ahí lo que tendría que reclamarse es precisamente esa nulidad. Entonces son acciones que van a ser diferentes. Hoy en día recordemos que en el divorcio incausado, pues ya no es necesario acreditar ninguna causal, ya no existe como tal la bigamia, o sea, simplemente yo me quiero divorciar por así convenir a mis intereses y se hace el planteamiento correspondiente. Con la idea de salvaguardar y proteger esos bienes, pues yo sugeriría el divorcio para evitar que esto se pueda extender y que posteriormente en los hijos que tuvo en el segundo matrimonio, donde sí hay precisamente pues ese vínculo paterno filial, como consecuencia, por ejemplo, de algún juicio de alimentos, a él pudieran embargarle su derecho de copropiedad de algún inmueble. Ahí sí, y por tratarse de hijos, podría darse esa situación. Yo insisto ahí en que sería mejor el divorcio y liquidar la sociedad, porque de otra manera, ok, la segunda señora puede llegar a darse la nulidad del matrimonio, pero eso no rompe el vínculo de paternidad que tiene el señor con los hijos de esta segunda unión. Y aquí si la señora es hábil, podría entablar una demanda de alimentos y asegurar como garantía derechos de copropiedad. Esa podría ser toda la repercusión. Tremendo el tema. Sí. Muchísimas gracias, maestro. Gusto en saludarles. El gusto es mío. Muchas gracias, licenciada. Licenciada Erika Sánchez, a sus órdenes. Sí, buenas noches. Mi pregunta es en relación a que si hubo una asociación conyugal durante 15 años, posterior a esto se separan las personas y la esposa, pues, les hereda a sus hijos lo que se formó durante la asociación conyugal. El esposo quiere reclamar, pero si esta persona ya hizo un testamento para sus hijos, ¿ahí qué es lo que pasaría? Porque si ella ya está determinando los bienes a sus hijos, pues se puede decir que ya como tal ya no es de ella, ¿o sí? ¿Ahí qué pasaría? Claro que sí, licenciada, ¿cómo no? Usted habla de separación, aquí sería importante, si fue simplemente una separación o hubo como tal una sentencia de divorcio, que sería diferentes casos. ¿Por qué? Porque si hubo como tal una sentencia de divorcio y ahí se liquidó la sociedad conyugal y ese bien se adjudicó totalmente a favor de ella, puede disponer de él directamente en su testamento. Pero si solo fue una separación, pues entonces lo que se vuelve materia de ese testamento son los gananciales de ella, pero no la totalidad del bien. Sus hijos como herederos designados en testamento serían por lo que hace a los gananciales de ella, pero no al 100% del inmueble, de acuerdo a lo que nos plantea.
Ok, muy bien. Gracias. Entonces se puede decir que todavía puede reclamar esta persona su parte proporcional. Claro, desde luego que sí. Ok, muchas gracias. A sus órdenes, licenciada. Maestro Víctor, a sus órdenes. Muchas gracias, maestro José Miguel. Es un placer escucharle, muy claro en su exposición. Les saludo de la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Es un gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias, igualmente. La pregunta es, maestro, las capitulaciones matrimoniales pueden manejarse para el efecto de incluir bienes adquiridos anteriormente o excluir. Y la otra, recuerdo que en el código hay ciertos bienes que se dice que quedan excluidos cuando se adquieren antes de matrimonio. ¿Y cómo juega esa parte en relación a las capitulaciones matrimoniales? Gracias. Claro que sí, licenciado. Mire, efectivamente nosotros tanto podemos incluir en una sociedad conyugal, por ejemplo, bienes que alguno de los cónyuges adquirió antes del matrimonio, como también pudiéramos excluir bienes que adquirieron de manera conjunta, pensando, por ejemplo, en la separación de bienes. Vamos a suponer que siendo novios compraron una casa y ya casados, pues deciden la separación de bienes. Todo eso es posible. Aquí obviamente pues tenemos nosotros las disposiciones de ley en el sentido de que no se pueden incluir. Pero este es un acuerdo entre partes que no rompe precisamente ese espíritu. Por lo tanto, pueden excluir o incluir porque existe el acuerdo de ambos y esto no resulta contrario a derecho. Como también pues sería posible el modificar con posterioridad las capitulaciones matrimoniales. Encontraríamos todos esos supuestos en lo que usted nos comenta. Muy amable. Buenas noches, gracias. Al contrario, licenciado, muchas gracias a usted. Muchas gracias a todos ustedes de verdad por el favor de su atención. Sí, licenciada Pilar, a sus órdenes. Buenas tardes, no sé si me alcanzan a escuchar. Sí, licenciado, un poquito bajito, pero lo escuchamos. Ok, mi pregunta es la siguiente. Si el divorcio incausado se llevó por edicto, porque no sé, más bien se emplazó a la señora y se fue en rebeldía por hacerse por edicto, y el juez en su momento liquidó disolvió la sociedad, pero no liquidó los bienes que son el caudal de la sociedad. Si la persona quisiera venir a juicio, perfectamente lo tendría que hacer por vía incidental. Lo escuchaba hace un momento que no prescribe por temporalidad de la acción para los dividendos. Mi pregunta es, si no se hubiese todavía terminado en sentencia, ¿la parte tendría que interponer un recurso de nulidad de notificaciones o cuál sería el recurso porque la parte actora haya vendido bienes que no se había hecho saber al juez? Bien, aquí ¿qué sucede? Tenemos dos eventos. El primero de ellos, el emplazamiento a lo que fue el juicio propiamente dicho, que se lleva por edictos. La cuestión incidental, que sería consecuencia de la sentencia, obliga nuevamente a realizar un emplazamiento de manera personal, donde de no encontrar a la persona, pues obviamente se podría dar el caso de los edictos, agotando cualquier posible domicilio o cualquier informe de autoridad respecto a domicilios registrados. Se llevó a cabo en este caso, pues ya esa liquidación. Y a lo mejor aquí el supuesto en que se basa esta persona es que no fue emplazado, que la persona sabía dónde poder emplazarlo y maliciosamente no lo hizo. Aquí entonces nosotros podríamos hablar de una nulidad de actuaciones a efecto de reponerlo y estar en posibilidad de poder en este caso, pues manifestar lo que a su derecho convenga. Pero si ya hay una sentencia interlocutoria que lo aprueba,
pues entonces tendríamos que ir nosotros a un amparo indirecto para, en este caso, que el efecto del amparo sea precisamente reponerle esa oportunidad procesal. Sí, entonces todavía no no se ha dictado sentencia incluso sobre el divorcio. ¿Pudiera ella pedir el incidente, más bien comparecer a juicio y solicitar la nulidad? Sería la nulidad, sería en este caso la nulidad de actuaciones, combatiendo precisamente ese emplazamiento por no haberse hecho conforme a derecho. Sería entonces la nulidad de actuaciones. Muchísimas gracias. Lo felicito, maestro. Excelente exposición, muy clara. Gracias, licenciada. Muy amable, a sus órdenes. Licenciada del Valle, a sus órdenes. Buenas noches. Buenas noches. Mi duda es, una pareja, estaban ambos casados, se separaron y se juntaron. Por X situación sacaron un acta de concubinato, que para apoyarle al hombre a darlo de alta en el ISSSTE. Sí. El hombre enviuda hace 2 años. La señora, la mujer que murió, tenía una casa. El hombre tenía un hijo de otra persona, ya más grande el hijo. La mujer nunca se divorció y tenían el papel. El hombre acaba de morir. Él tenía una casa en un estado y bueno, su afore y todo eso. Por supuesto que el papel de concubinato no funciona porque lo sacaron mal. Ella, con testigos o algo comprobando que vivía con él ya casi 10 años juntos, ¿tendría derecho a pelear lo que llama ella el afore, los beneficios y la casa? ¿O tendría más derecho el hijo, que no es de ella, por supuesto, es de otra persona, pero del señor? Sí. Aquí recordemos, licenciada, que en el tema de seguridad social, estos beneficios se extienden exclusivamente a la esposa o a la concubina, no a los descendientes, a menos de que se promoviera una cuestión de dependencia económica. Pero si no hay como tal, pues entonces es exclusivamente, la ley habla de esposa o concubina. Él estaba casado, se separó, pero nunca se divorció. De manera unilateral da de alta como concubina a la segunda señora ante estas instituciones de seguridad social. Pero eso podría combatirse, pues argumentando y demostrando que el matrimonio estaba vigente, el primer matrimonio, el legítimo. Ella de alguna manera sigue casada, porque nunca se divorció y tenía el concubinato con él. O sea, hablamos de la misma persona que establece un concubinato estando casada. Sí, los dos eran casados. Entre sí. Ajá, no, con parejas separadas. Ok. Ellos se juntan y sacan un documento de concubinato cuando los dos nunca se divorciaron de sus respectivas parejas. Sí, entonces sacan un documento de concubinato. ¿Es acaso, en este caso, un reconocimiento de concubinato ante juez de lo familiar o qué documento es ese? No, supuestamente es un documento nada más como acreditar un concubinato, pero entregaron la hoja en el ISSSTE para darlo de alta a él, pero ya no les dan otro porque al parecer pagaron por hacerlo. Sí, entonces, desde luego, y eso no determina un concubinato, tendría que ser una sentencia de un juez. Hay forma de combatirlo y de, en este caso, cambiar el beneficio de seguridad social, pero a favor de la esposa, no a favor del hijo. La esposa ya murió. Originalmente la esposa del hombre murió primero hace 2 años. Aquí la pregunta es, la que fungió como concubina, que no tiene el documento como tal, ¿tiene derechos a lo que él deja? Los beneficios de él, no la tenía nombrada como tal tampoco. Pues tendría que acreditar, pero ahora sí judicialmente, ese concubinato para que como consecuencia de ello le reconozcan el carácter de heredera, abrir la sucesión y poder tener todos esos beneficios. Ok, muchas gracias.
Muy Al amable. contrario, a sus órdenes. Y licenciado o licenciada que dice Poco X3 NFC. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Excelente ponencia. Gracias. Tengo una pequeña duda. Me tocó un asunto en el cual un señor estaba casado, se divorció, pero se juntó con una persona. Esa persona vivió con esta personita, con este señor, 15 años y fallece. Aquí la pregunta es de que la señora hace el juicio de concubinato, hace el juicio intestamentario, pero esa propiedad, ya cuando solicitó la investigación al registro público para ver si no había nada registrado, apareció un testamento. Ya los señores eran muy grandes, de hecho la señora tiene 85 años y pues la señora es la que se encuentra ahorita en el domicilio. Y ahora aparece en el juicio sucesorio la primera esposa, bueno, la ex esposa, manifestándose con un testamento. La pregunta es, la señora está como concubina, que acreditó como concubina, y que levantó el juicio sucesorio, ¿puede tener algún derecho sobre esa propiedad? Un testamento. Señora que fue la esposa del de Cuyos. Aquí, ¿qué podría suceder? Sabemos que está la voluntad, obviamente, de las partes, la voluntad del autor de la sucesión en el testamento. Claro. ¿Qué podría haber en todo caso? Si hubiera algún supuesto aquí de una necesidad alimenticia, pudiera demandarse a la sucesión y establecer como garantía del cumplimiento de la obligación alimentaria el bien. Pero de manera directa, el poder tener un derecho respecto de ese bien, no, porque hay un testamento. Podría intentarse un juicio de nulidad de testamento, pero demostrando que hubo una falta de capacidad intelectual por parte del autor de la sucesión, o hubo algún acto delictivo que lo haya inducido a dictar el testamento de esa manera. Pero realmente sería muy difícil. Podríamos pensar más que nada en hacerlo partiendo de ese estado de avanzada edad, el poder buscarlo en la vía de alimentos. Ah, ok, perfecto. Y otra preguntita, también me tocó en otro asunto de que se divorciaron las dos partes. Ellos adquirieron un bien inmueble. Quedó como lo que es patrimonio de los menores. Se separan la señora, pero la señora compra otra casa estando separada, pero no estando divorciada. O sea, cuando se dictó la sentencia, sacó, antes de que estaba la sentencia de divorcio y todo eso, sacó lo que es una casa. Y no ha podido hacer lo que es, bueno, no ha podido hacer lo que es la división, porque pues al momento de yo meter ese bien, ya sea para el beneficio de los hijos, pues va a aparecer el otro porque fue dentro del matrimonio y pues la sentencia pues es anterior al adquirir el bien inmueble. Me quedé con esa duda. Sí, y ahí tenemos el problema, o sea, es que realmente sí forma parte de esta sociedad conyugal, o sea, independientemente de que estaba en trámite el divorcio, no había como tal una sentencia de disolución, entonces sí representa esto un gran problema en ese sentido. Ok, le agradezco mucho. Al contrario, licenciado, quisiéramos comentarles esto, estimados amigos. Ahorita por cuestiones técnicas del Zoom, ya ahorita nos va a sacar de la sesión. Lo tenemos hasta las 11 de la noche. Al chat de la plática de hoy estoy en este momento subiendo lo que es mi teléfono celular. Cualquier duda que haya de verdad a través del WhatsApp y todo, o si me piden el correo, les mando el correo por el WhatsApp, para que no quede nada en el aire, pero sí tenemos ahorita esta dificultad. Entonces, quedamos a sus órdenes en este número, sientan toda la confianza
para hacer la pregunta o el comentario correspondiente. Una disculpa, pero tenemos ahorita esta cuestión derivada del Zoom. Muchas gracias a todos por el favor de su atención. Nos daría muchísimo gusto, de verdad, el que nos acompañen el lunes en el inicio de este taller, que es aspectos procesales del divorcio incausado en el caso de la Ciudad de México. Gracias a todos y excelente noche. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, excelente noche. Gracias. Igualmente, gracias. Excelente ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, saludos de Veracruz.